Bienvenidos amantes del terror al programa número 70 de la Cabina del Horror, una producción de Horror Hazard. En este momento nos vamos a dirigir a una de nuestras secciones especiales titulada Arte de Horror. Aquí es donde vamos a conocer un poco más sobre el talento que tienen nuestros aficionados de Horror Hazard y de paso invitar a todos aquellos que les gusta dibujar, hacer esculturas, pintar, a que nos envíen todas sus fotos a Horror Hazard para poder presentarlas en las próximas secciones. Buenas noches y bienvenidos a esta sección de arte de horror. Otra vez, gracias a Horror Hazard, presento otra vez arte mío. Esta vez, bueno, todos los artes son de pluma fina y también de marcador. Me estoy yendo un poquito más en estos artes, son un poquito más de películas clásicas, como el mítico Nosferatu de la película 1922. También hice también el Frankenstein de Boris Karloff de la película Frankenstein. También está el Alien de la película Alien, el octavo pasajero. Y por último, el retrato del demonio que sale en la película El Exorcista, que por cierto fue la ganadora del último Random Horror. Y básicamente ese es mi arte. Muchas gracias a Horror Hazard de nuevo por presentar el programa. Que disfruten mucho el resto del programa y buenas noches. Muy buenas noches, fanáticos del terror. Muchísimas gracias por estar con nosotros un viernes más. Y de una vez les traigo la pregunta del día. Y es, ¿cuál película próxima a estrenarse esperas con ansias? ¿Cuál es esa película que usted dice, ya quiero que termine esta cuarentena para que la estrenen y ser la primera persona en ir a verla? Entonces les repito la pregunta, ¿cuál película próxima a estrenarse es la que más esperas? Mientras ustedes nos contestan la pregunta del día de hoy, nos vamos a un video que nos hicieron los chicos de Hades para todos aquellos amantes de lo paranormal. Saludos amigos de Horror Hazard, Oscar Araya, uno de los directores del grupo Hades Costa Rica, primer grupo de investigación paranormal acá en el país. En esta cápsula informativa voy a aclarar algunas preguntas que nos han estado haciendo personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Una de ellas es, ¿Hades Costa Rica es un grupo cazafantasmas? Bueno, esto realmente nos da mucha gracia porque no existe en el mundo un grupo cazafantasmas como tal, es decir, no existe la posibilidad de atrapar o cazar un fantasma. Lo que hacemos es un proceso de investigación para recabar diferentes evidencias de que realmente el fenómeno paranormal como tal sí existe. Pero poder decir que podemos atrapar, como en las películas, la serie ya por los años 80 y demás, eso sería algo completamente imposible. Otro aspecto que nos preguntan es ¿cuánto cobra el grupo Hades Costa Rica por las investigaciones que lleva a cabo? Todos nuestros servicios son completamente gratuitos. ¿Esto por qué? Porque lo hacemos como un hobby, pero con toda la seriedad, la responsabilidad del caso. Le ofrecemos a las familias lo que es la confidencialidad de su identidad como tal. Y lo cobramos precisamente porque no en todos los casos vamos a encontrar diferentes fenómenos. Esto quiere decir que la mayoría de los casos a los que vamos no sucede ningún fenómeno. Entonces, si le cobramos a una familia un monto X por la investigación y al final le decimos en su casa no hay nada, de alguna manera esas personas se podrían sentir estafadas. Por esta razón, todos nuestros servicios son completamente gratuitos. Otra de las inquietudes que nos han hecho las personas que nos consultan a través de las redes sociales es por qué solo enfocamos el enfoque científico y no el psíquico o el religioso. Esto es muy fácil. Como bien lo hemos dicho en otros momentos, todos los miembros del grupo Hades somos escépticos. Esto quiere decir que no de buenas a primeras vamos a creer que en una casa, en cualquier otro tipo de infraestructura se están presentando fenómenos, sino que llevamos a cabo toda una serie de procesos y protocolos para poder determinar de manera afirmativa o de manera negativa si hay o no presencia de fenómenos. Sin embargo, si nos vamos a la parte religiosa o a la parte de alguna manera psíquica, estaríamos perdiendo un poco lo que es la parte de la evidencia. Es decir, a la familia le vamos a decir que en su casa hay o no hay fenómenos de acuerdo a las evidencias que nosotros podamos captar a través de fotografías, a través de audios o a través de videos. Inclusive a cualquiera de nosotros en una habitación nos pueden elevar, pegar contra el techo y demás, pero si eso no queda grabado mediante alguno de los tres mecanismos que ya les mencioné, para nosotros eso no va a ser evidencia válida porque las experiencias personales a veces dependen
dependen de muchas cosas, del inconsciente, del estado de nerviosismo, etc. Entonces, para poder afirmar que en un lugar se están presentando fenómenos como tal, vamos a requerir de la prueba científica para poder demostrarle a la familia que realmente así es como están sucediendo. No olviden consultarnos, cualquier cosa, estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos también por ahí el número de WhatsApp y cualquier duda con mucho gusto pueden enviarnos material para analizarlo, darle alguna respuesta, por lo menos desde nuestro punto de vista racional, científico, objetivo, a qué se debe ese fenómeno que puede haber quedado captado en algún video familiar, en alguna fotografía, etc. Recuerden que el Grupo ADES Costa Rica estamos para servirles, esperamos vernos en próximas cápsulas informativas y un saludo a todos ustedes, los amigos de Horror Hazard. Buenas noches, muchas gracias. El tema del día de hoy vamos a hablar sobre personas que aparentemente estaban muertas y fueron enterradas vivas. A este término a veces se le acuña la enfermedad o el padecimiento de catalepsia, que es un estado de aparente muerte donde el ritmo cardíaco y la respiración baja a tal punto que es casi imperceptible. Entonces algunos casos van a tratar de eso o otros simplemente error médico. El caso del que yo les voy a hablar se trata de Rufina Cambaceres. Todos conocemos ese mítico cementerio que se encuentra en Argentina, conocido como el cementerio de la Recoleta. Rufina Cambaceres fue una hija de un escritor argentino y eran una familia adinerada. El día de cumpleaños de Rufina, su mamá decidió darle un regalo sorpresa por su cumpleaños y la llevaron al teatro. La iban a llevar al teatro, mejor dicho. Cuando Rufina se estaba vistiendo y se estaba preparando para ir al teatro, se desplomó. La persona que la acompañaba estaba arreglando un vestido y la vio tirada en el piso, por lo que llamó a la mamá rápidamente para ver qué estaba sucediendo. Llamaron a los médicos y de nada sirvió porque simplemente dijeron que ya estaba muerta. Tradicionalmente a la gente adinerada se le entierra con joyas, anillos, collares, lo que sea para pues mostrar su dinero. Cuando el tío de Rufina se dio cuenta que había sido enterrada hacia un anillo, se dirigió hacia la bóveda donde estaba Rufina enterrada, la abrió y se dio cuenta de algo perturbador. Rufina había intentado escapar de la bóveda. Tenía marcas en los dedos y en el ataúd, señal de que había querido escapar para sobrevivir, ¿verdad? Lastimosamente murió asfixiada porque no le dio el tiempo y también tanta ansiedad de darse cuenta que estaba siendo enterrada viva, la fulminó. Este caso sucedió en Argentina al final del siglo XIX. Cuando se dieron cuenta que todo eso había pasado, decidieron mejor hacer ciertas pruebas antes de enterrar. Y en 1903 en Argentina se aprobó una ley que indica que no se puede enterrar a nadie sino hasta después de 24 horas de estar fallecida. Hay algo curioso con este caso de Rufina y en el cementerio de la Recoleta, que es que su bóveda donde está enterrada hay una escultura de Rufina agarrando una puerta como intentando abrirla, en señal de que ella intentó escapar de la muerte. En 1893, un granjero llamado Charles Boger vivía junto a su esposa, quien repentinamente falleció de causas desconocidas. Los doctores confirmaron su fallecimiento y fue enterrada. Se supone que aquí debía quedar la historia, ¿cierto? Pues así no fue. Resulta que uno de los amigos de la esposa de Charles un día llegó a visitarlo. Entre la plática le comentó que ella sufría sobre ataques de histeria y esto es algo que el viudo desconocía totalmente. Entonces resulta que pasaron los días y él empezó a pensar y dijo, ¿qué pasa si más bien ella no murió y lo que sufrió fue un cuadro de este trastorno? El hombre estaba completamente atormentado. Así que sin más se fue directamente al lugar donde estaba enterrada su esposa y se llevó una gran sorpresa y vio una escena completamente macabra. Su esposa estaba volteada del lado contrario en el que fue enterrada. Pero no solamente eso, sino que le faltaban algunos de sus dedos y estaba completamente cubierta de sangre, posiblemente de todos los intentos que hizo para poder escapar. Después de este incidente no se supo nunca más nada sobre Charles Boger. Octavia Smith Hatcher. Cuenta la leyenda que Octavia se casó con James Hatcher y poco tiempo después tuvieron a su hijo Jacob, lo que horas después de haber nacido él murió, ya que la tasa de mortalidad infantil
era bastante grande en esas épocas. Cuando el niño muere, Octavia cae en una fuerte depresión, lo que era imposible que se levantara de la cama no pasaba. El 2 de mayo de 1891, Octavia fue declarada muerta, lo que su esposo decidió enterrarla. Al tiempo se dan cuenta que en donde vivían había una enfermedad que le decían la enfermedad del sueño causada por la mosca tsetse. ¿Por qué? Porque causaba como un coma, los mismos síntomas que Octavia presentaba: depresión, caía en coma y luego despertaba. Lo que él se asustó y pensó si realmente Octavia había muerto o si tal vez tenía esta enfermedad y él no se había dado cuenta. Cuando decidió desenterrarla, se dio cuenta de algo atroz. El ataúd estaba rasgado, los dedos de ella estaban llenos de sangre y en su rostro tenía cara de pánico. Había muerto por asfixia y claramente es horrible, debe ser horrible morir enterrado vivo. Cuando él vio esta escena de su esposa intentando salir y que por eso murió, pues se sintió muy mal y decidió enterrarla junto a la tumba de su hijo. En realidad la enterró con su hijo, ya que le puso a su niño en los brazos y creó una estatua de ella en la tumba. Poco tiempo después, él decide hacer un sarcófago donde pudiera escapar si cuando el día de mañana él muriera y lo enterraran y estuviera vivo, poder salir y que no pasara lo mismo que pasó su esposa. Se dice que actualmente en la tumba de Octavia se escucha una mujer llorando. Entonces, ¿qué tan cierto puede ser esto? El siguiente caso dio mucho de qué hablar cuando se dio cuenta. Estamos hablando de Niurka Guzmán Reyes, una joven dominicana que sufrió de catalepsia y fue enterrada viva. Pero repasemos un poco su historia. Niurka era una joven muy talentosa, siempre se le daban títulos de reconocimiento, era bailarina y en fin, era una joven muy amada en su localidad. Lastimosamente le espera un final trágico a su historia. Una vez estaba en su casa y ella comenzó a pegar gritos llamando a su mamá, diciéndole que sentía que su cuerpo se desvanecía y que se estaba muriendo. Cuando se dirigieron al hospital, lastimosamente la atención que le dieron no fue muy buena. Le dijeron a la mamá que había fallecido y que no podían hacer nada más. La mamá insistió que le hicieran resonancias, exámenes, pruebas, lo que hiciera falta para que su hija pudiera salir de esta. La doctora que las atendió solamente les dijo que ya había sido llevada a la morgue y que ya no había nada más que hacer. La familia devastada decidió llevar a Niurka al cementerio de su localidad. Fue enterrada y según ellos ahí había acabado ya todo. 2 días después de haber sido enterrada Niurka, una de sus compañeras del grupo de baile tuvo un sueño muy extraño, donde decía que Niurka intentaba escapar de una tumba. La joven se dirigió donde la familia y les explicó el extraño sentimiento que tenían. La familia le respondió que también habían sentido algo extraño y que creían que Niurka seguía con vida. Antes de abrir el ataúd tuvieron que esperar al médico forense para poder abrirlo. Lo abrieron y se dieron cuenta de algo aterrador. El vidrio a la altura del rostro había sido roto. Tenía marcas el ataúd, el cuerpo estaba tibio y había rigidez leve. El médico forense indicó en ese momento que Niurka llevaba algunas horas de fallecida. Ella murió asfixiada justamente por la desesperación de no poder salir de ese ataúd. Estaba aterrada y murió asfixiada. Y ese fue el final de Niurka. Los familiares básicamente dijeron que ella falleció 2 veces, pero las 2 veces no pudieron hacer mucho por ella. Este caso dio vueltas por el mundo y se solicitó hacer muchos más exámenes a las personas que habían sido declaradas muertas en casos sospechosos. Esta fue la historia de Niurka Guzmán Reyes. Ignacia Aguilar de Charmo era una mujer obesa que padecía de constantes ataques de catalepsia. Y no solamente eso, sino que esos ataques lo que hacían era que ella estuviera entre 2 realidades. Llegó un punto en el que Ignacia dejó de respirar y quedó atrapada completamente del otro lado. Debido a esta situación, Ignacia fue dada por muerta, fue velada y fue llorada, y finalmente fue enterrada en Guanajuato en el templo de San Sebastián a mediados del siglo XIX.
No se sabe con exactitud cuánto tiempo le tomó a Ignacia regresar a esta realidad. Lo que sí es cierto es que cuando despertó fue en un lugar encerrado, de madera y con cero posibilidades de escapar. Pasaron los años, pero en 1922 expiró el título de propiedad del nicho de este camposanto. Nadie lo renovó y nadie reclamó los restos. Es por eso que los encargados decidieron trasladarlo a otro cementerio y por eso los funcionarios del cementerio tuvieron que hacer la exhumación del cadáver. Y aquí es donde se llevaron la sorpresa. Cuentan que encontraron el cuerpo boca abajo. Probablemente ella hizo presión con su brazo y con la espalda para poder tal vez quitar la tapa del ataúd y con la cara completamente aruñada. Definitivamente sus gritos de auxilio fueron contestados demasiado tarde. Y ahora su cuerpo descansa en el Museo de las Momias de Guanajuato, con su rostro de agonía por la asfixia, la posición de sus brazos y todas las heridas en la piel muestran a todas las personas que llegan a visitar lo injusta que fue la muerte con ella. Angelo Hayes. Este joven con tan solo 19 años se estrelló con su motocicleta frente a una pared de concreto, por lo que su rostro quedó totalmente desfigurado. Los médicos le dieron muerte inmediata, por lo que se enterró 3 días después, pero sus familiares nunca pudieron verlo. ¿Por qué? Por lo general, cuando una persona muere desfigurada o quemada o ahogada o entre otros, prefieren no mostrarlo a sus familiares para que no genere una alta impresión. 3 días después de su muerte, una póliza de seguros decide exhumar el cuerpo, ya que su padre quería cobrar una póliza por 200,000 francos en esa época. Cuando lo exhuman y van a hacer las pruebas correspondientes, se dan cuenta que el cuerpo se encontraba caliente, por lo que no se explican cómo, si se hubiera enterrado vivo, tuviera 3 días y no se hubiera muerto por asfixia. Claramente se llevó este joven hacia el hospital y catalogaron que estaba en coma, no estaba muerto. Se dice que si aguantó tanto tiempo sin oxígeno fue porque el golpe que se llevó en el accidente fue tan grave que su cerebro ya no necesitaba tanto oxígeno como lo ocuparía una persona normal. Claramente está, si hubiera durado más tiempo enterrado, sí hubiera muerto por asfixia, pero lograron salvarlo. Cuando él se recuperó y despertó del coma, muchas personas decidieron viajar kilómetros para ir a hablar con él y preguntarle qué se sentía haber sido enterrado vivo, entre muchas cosas. Pero bueno, ya sabemos que él se encontró en coma, entonces no recuerda nada de esto. Lo que sí le causó mucho miedo fue saber que sí lo enterraron vivo, por lo que él hizo una tumba especial con suministro de alimento, suministro de oxígeno, alarma, transmisión de radio y hasta una biblioteca, por si el día de mañana volvía a morir, lo enterraran y si estaba vivo poder dar la alarma de que no estaba muerto como la gente que lo enterró pensaba. Y bueno, si a ustedes les gustó el tema del día de hoy, que era enterrados vivos, entonces los invito a ver esta nota de películas relacionadas a entierros. El Ghul, 1933. Un egiptólogo regresa de entre los muertos para vengarse de aquellos que han violado su tumba. La Isla de los Muertos, 1945. Un grupo de personas queda aislada en una pequeña isla griega, al declararse una cuarentena debido a una epidemia de septicemia, enfermedad mortal cuyos síntomas son escalofríos, náuseas, entre otros. La caída de la casa Usher, 1960. Al entrar en la mansión familiar de su prometida, un hombre descubre una salvaje maldición familiar y teme que su futuro cuñado haya sepultado prematuramente a su futura novia. La obsesión, 1962. Un enfermo de catalepsia vive completamente obsesionado con la muerte de su padre, con la fijación de que fue enterrado vivo y que a él le depara un destino similar. La corta noche de las muñecas de cristal, 1971. En una cama de morgue, el cuerpo de un periodista espera ser sometido a una autopsia, pero el hombre no está muerto. Suspendido en un estado cataléptico, él es muy consciente de lo que está sucediendo y recuerda todo lo que ocurrió. The Candy Snatchers, 1973. Un niño mudo se topa con una adolescente secuestrada y enterrada viva por 3 jóvenes delincuentes psicópatas que quieren extorsionar diamantes de su rico padrastro. Emparedada, 1989. Una mujer se emplea como maestra en el Instituto Ravenscroft. Acechada por misteriosas alucinaciones, la mujer comienza a investigar las desapariciones de algunas estudiantes.
Enterrado vivo, 1990. Un hombre busca vengarse luego de que su esposa y su amante lo envenenan y lo entierran vivo. Buried, 2010. Después de un ataque de un grupo de iraquíes, Paul se despierta y descubre que está enterrado vivo dentro de un ataúd. Con solo un encendedor y un teléfono celular, es una carrera contra el tiempo para escapar de esta trampa de muerte claustrofóbica. Buenas noches, fanáticos del terror. En esta ocasión, les vengo a contar la historia del Wendigo. El Wendigo es una criatura del folclore algonquino, ubicado en los Estados Unidos, que lo describen como un ser demoníaco que devora todo a su paso, personas, animales, etcétera, etcétera. En los mitos algonquinos se le describe como una criatura demoníaca con una cabeza de venado, cuerpo de un venado, patas de cabra, enormes brazos y enormes garras, con los cuales despedaza a sus víctimas y los devora ahí mismo, dejándolos un charco de sangre, y no se sabe qué hace con el cuerpo. En el mundo de la criptozoología se le describe una criatura igual, bípeda, camina en dos patas, con una cabeza de ciervo, cuerpo de un venado, patas de cabra, enormes brazos y también extremidades largas como garras, los cuales no se sabe qué hace con las víctimas. Para algunos, este animal también es descrito como una enfermedad de la mente, a la que todos le llaman psicosis de Wendigo o wendopsicosis, que se trata de una extraña alteración en la mente que hace porque provoca el canibalismo. ¿Acaso será que el Wendigo será una persona que practica canibalismo? O tal vez puede ser que la madre naturaleza lo haya creado para castigarlos a nosotros por contaminar el ambiente, los bosques. Hasta incluso se ha dicho que el Wendigo es un guardián de los bosques y que cuando mata es a las personas que le hacen daño a la naturaleza. Nunca sabremos lo que es el Wendigo, pero hay una cosa que estoy bastante segura: cuando vayan a pasear a los bosques de Norteamérica, tengan mucho cuidado porque podrían toparse con el Wendigo y no volverlo a contar jamás. Mi nombre es Reiner Castro y sigan disfrutando de la cabina del horror. Buenas noches. Siempre que voy a grabar tengo un dilema muy extraño, que es no sé qué camisa ponerme, si está negra o está vino. También me pasa que cuando voy a una cita muy importante no sé cómo vestir y tampoco sé cómo peinarme, por lo que opto colocarme una gorra. Pues a ustedes seguramente les pasa muy seguido esto, que no saben qué ropa usar para una cierta ocasión. Lo mismo pasa en el cine, solo que no con ropa, sino con planos y consecuencias que vayan a ser utilizados en la película. En esta sección de luz, cámara y terror vamos a hablar de planos, secuencias y ángulos. Esta nota la vamos a dividir en dos partes. Primero les voy a presentar la forma técnica de todos los planos, de todas las secuencias y todo utilizado en el cine y en el cine de terror también. Y después, si a ustedes les gusta esta sección, vamos a hablar más específicamente de algunas tomas usadas en películas, analizándolas para que también aprendamos cómo los planos y las secuencias nos dan historia. Vamos a empezar por el más básico, que es el plano gran general. Este plano siempre se utiliza para colocarnos en contexto en la historia. Normalmente no se ven personas porque es un plano muy lejano. Siempre nos presentan como una ciudad, podríamos decirlo, desde muy lejos. Ahora nos vamos a ir acercando un poco más y vamos a conocer el plano general. Este plano ya nos muestra un poco más de información a la hora de presentarnos una locación o unos personajes. Tal vez se puede ver uno que otro personaje, pero muy lejos y todavía no se puede identificar. Y ahora acercándonos un poco más, vamos con el plano entero, que es un plano donde podemos ver ya al sujeto que vamos a conocer en la película o en la escena para conocer su contextura, su figura y cómo es. Si hacemos un poco de zoom, vamos a llegar al plano medio, que es un plano donde el nombre lo dice, conocemos la mitad del sujeto. Normalmente se utiliza cuando alguien va entrando a un lugar, a una habitación y que no necesariamente tenemos que ver todo el sujeto, sino como la mitad, lo que nos interese.
Me he arañado yo. Hay una variante de este plano que se conoce como plano americano. Se le llama así porque en las películas del oeste, las western, como los vaqueros y todas esas cosas, se necesitaba ver las pistolas que estaban por debajo de la cintura. Entonces el plano medio lo alejaron un poquito y entran un poco las pistolas que tenían los vaqueros a los costados. Y por eso se le conoce como plano americano, pero es simplemente una variante del plano medio. Conforme nos vamos acercando, vamos a llegar al plano medio corto, que es un plano que entran los hombros hasta la punta de la cabeza. Ya acá podemos ver un poco más de expresiones, podemos sentir las emociones que tienen los personajes y la situación por la que están pasando. Dios, suelta, 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 suelta. Pues pediré ayuda, pediré ayuda. Si seguimos acercándonos más, tenemos el primer plano, que básicamente es de barbilla a rostro. Básicamente se usa en escenas más íntimas, cuando tenemos dos personajes frente a frente, ya sea románticamente o a punto de enfrentarse. ¡Idiota! ¡Arriba! Y un plano de recurso que es muy utilizado a veces en las películas de terror para darnos a conocer el arma asesina es el plano detalle. Es un plano que se utiliza para que el objeto que queremos representar cubra toda la pantalla, ya sea un cuchillo, una pistola, unas llaves, billete, cargador, un ojo incluso. También tenemos el primerísimo plano que se diferencia del plano detalle, que el primerísimo plano es un nombre muy raro. Lo notamos un poco más lejos y podemos ver un poco más de lo que hay alrededor. Todos estos planos que les comenté son fundamentales para una escena, porque cada plano conforma una secuencia y toda una secuencia conforma una escena. Se van desmenuzando y cada uno de esos nos da sensaciones diferentes. Por ejemplo, no sé, sería extraño ver una película donde estamos viendo una pelea entre el asesino y la víctima, pero en un plano gran general. No estaremos viendo nada porque estamos sumamente lejos. ¿O qué pasaría si queremos conocer la casa de nuestro personaje, pero solo nos presentan planos medios de él? Otro ejemplo de esto que les estoy diciendo es, por ejemplo, si en una película solo usáramos planos medio corto, donde vemos más intimidad entre los personajes, y cuando en realidad necesitemos ver un enfrentamiento o un cara a cara, va a perder completamente su magia, porque durante toda la película hemos visto solamente estos planos. Al igual que el plano detalle, ¿de qué sirve que yo esté frente a frente con el asesino a punto de tener una batalla brutal y que enfoquemos unas llaves que están allá a 300 metros, mientras todo lo que sucede acá impactante está sucediendo y el espectador ve las llaves y escucha sangre, pero no nos cuenta nada? Por eso es que los directores o los cinematógrafos tienen que escoger muy bien las escenas y las tomas y los planos para contar una historia exquisita. Hasta acá este episodio de Luz, Cámara y Terror. Tal vez fue un poco más técnico de lo que esperaban, pero la próxima vez, con la segunda parte de esto, vamos a analizar a profundidad escenas donde podemos ver los planos y cómo nos cuentan una historia. Les habló Steven Monge y vamos a seguir con más del programa. Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más a Noticias y Conspiraciones OVNI de Costa Rica y el mundo. Mi nombre es Marco González y esto es Clan Revoluciona Informa. Les voy a contar un caso muy particular y especial que sucedió a nivel mundial, escasamente en un lugar muy remoto, lejano en Brasil. Se llama el caso de Varginha, exactamente en la localidad del estado de Minas Gerais. Fue algo que sucedió exactamente el 20 de enero de 1996, en el cual 3 jóvenes fueron testigos de un gran acontecimiento, pero eso no fue todo, sino que esta noticia abarcó el globo terrestre y se vio varias criaturas también a los días después de este gran evento. Las 3 hermanas, Lilian, Valquiña Fátima Silvia y Katia Andrade Xavier, aproximadamente entre edades de 14 a 21 años, se encontraban haciendo un mandado a una tienda cercana cuando tuvieron que pasar por un lote baldío y en la orilla de una pared pudieron observar una criatura totalmente misteriosa y extraña, algo diferente que no habían visto.
se asustaron mucho y salieron corriendo del lugar. Cuando llegaron a la casa de habitación, le informaron a su madre lo sucedido, que habían visto el diablo. Estaban sumamente asustadas. En este momento, la madre se apersonó con las hijas al lugar para demostrar qué era lo que había sucedido. Las hijas relatan que vieron una criatura aproximadamente de 1,60 m de alto, de color marrón, con un olor como tipo azufre, amoníaco, ¿verdad? Y con los ojos rojos, con unas protuberancias, exactamente 3, 2 y la tercera, que estaba muy asustada exactamente en esquina, en esa pared que ustedes están observando, y le costaba mucho caminar. Lógicamente, en el momento que ya se acercaron a este lugar, ya la criatura no estaba, solamente se encontraba lo que era un perro que estaba olfateando exactamente esta zona, y los vecinos no vieron nada. Inmediatamente se llegó el rumor en toda esta ciudad y en la zona, y llamaron a los bomberos, ya que exactamente en una zona cercana llamado Corazones, se localizó lo que fue una criatura muerta. Y bueno, se apersonó lo que son los bomberos y los militares, así como ustedes están viendo las fotografías, y capturaron a una criatura. Así como ustedes lo pueden observar, esta criatura tenía ojos rojos, de color marrón, dicen que los pies tenían forma de V. Y bueno, no solamente ellas fueron testigos de este evento, sino un trabajador de construcción que se encontraba en una zona militar cercana. Él pudo observar cuando los bomberos capturaron a esta criatura y la metieron dentro de una caja. Inmediatamente llegaron los militares y acordonaron el área. Las hermanas Silva relataron, ¿verdad?, que procedieron a huir de este lugar, y que bueno, al informarle a su madre y a todas las personas, nadie les creyó, hasta que sucedió este otro evento seguidamente, ¿verdad? Después de lo que esa experiencia que ellos tuvieron, fue increíble cómo llegaron personas de otros países, noticieros, inclusive les pagaron por la cual ellas no aceptaron este dinero. Ustedes pueden buscar este caso como caso de Varginha en Brasil y informarse un poquito más. Al final, al cabo, como siempre, ¿verdad?, en lo que es la investigación, dice lo siguiente, que esto lo acabo de encontrar en un artículo que se publicó en el año 2010. En lo que respecta a la criatura avistada la tarde del 20 de enero, una investigación oficial y dirigida por las autoridades militares brasileiras reveló que en el año 2010 que las hermanas Silva habían encontrado simplemente lo que fue un vagabundo lleno de barrio, en el cual se encontraba cerca de la zona antes mencionada, pero no explican cómo los camiones militares operaban casualmente en esa misma zona, como si algo se les hubiera perdido. Así que realmente es interesante esta historia, y este es un mini resumen sobre un acontecer mundial que sucedió en 1996. Costa Rica no escapa de estas evidencias, y le presento la siguiente fotografía que ustedes la pueden ubicar en el registro nacional. La siguiente fotografía que les vamos a mostrar no solamente se encuentra en el registro del Archivo Nacional, sino que fue totalmente autenticada por el Instituto de Ground Saucer Watch de Estados Unidos en 1980. Es de un objeto volador no identificado, y es la segunda fotografía de evidencia OVNI más contundente en Costa Rica y en el mundo. La otra semana les contaré el caso que dio la vuelta al mundo, donde una cámara profesional en las épocas de los 70-80 fotografió un objeto volador no identificado saliendo de la laguna de Cote en Costa Rica. Y esto fue todo en información internacional y de Costa Rica. Nos vemos en la próxima y volvemos con Horror Hazard. Un día como hoy, 19 de junio. Un día como hoy, pero en 1920 se estrenaba El Golem. En la Praga del siglo XVI, un rabino crea el Golem, una criatura gigante hecha de arcilla. Usando la brujería, da vida a la criatura para proteger a los judíos de Praga de la persecución. Un día como hoy, pero en 1953 se estrenaba El Hombre Neandertal. El profesor Groves, experto en vida prehistórica, demuestra sus teorías con un extracto que hará retroceder a un gato, a un tigre con dientes de sable y al hombre a un neandertal.
Un día como hoy, pero en 1954, se estrenaba Them. Las primeras pruebas atómicas en Nuevo México hacen que las hormigas comunes muten en monstruos gigantes devoradores de hombres que amenazan la civilización. También un día como hoy, pero en 1957, se estrenaba Yo fui un hombre lobo adolescente. Un hipnoterapeuta utiliza a un adolescente temperamental como conejillo de indias para obtener un suero que lo transforma en un hombre lobo vicioso. Un día como hoy, pero en 1998, se estrenaba Expediente X. Enfréntate al futuro. Mulder y Scully deben luchar contra el gobierno en una conspiración y descubrir la verdad sobre una colonización alienígena en la Tierra. Y para finalizar, un día como hoy, pero en el año 2007, se estrenaba The Dome. Un ser conocido como The Puppet Master mantiene cautivas a las víctimas en una tumba y las tortura. Esto fue todo en un día como hoy. Volvemos con más en la cabina del horror. Buenas noches, amigos de Horror Hazard, amantes del terror, y en esta cápsula del Destripando el Arte hoy voy a hablarles de un tema muy interesante: cuáles son escenas icónicas de películas de terror donde se ven reflejadas pinturas. Los directores, por alguna razón, ya sea artística o porque les gusta, ¿verdad? Han implementado esto en sus películas, y hoy les voy a hablar de 5. Voy a tratar de hacer otra cápsula donde les hable de otras 5 también, pero el día de hoy vamos a empezar con El Dragón Rojo del 2002 de Brett Ratner. Esta película, en la escena donde él se ve el tatuaje, esa es la película, la pintura de uno de mis artistas favoritos, de William Blake, de 1805 a 1810, el gran dragón rojo, ¿verdad? Esa pintura preciosa, ¿verdad? Que es casi la más icónica de él, ¿verdad? Después voy a hablarles también de la película Nosferatu de 1922, donde la pintura del elegante Lesser de 1812 podemos ver esa misma escena donde se ve él sentado, el abrigo, el librero, la lámpara que está, la pequeña estatua que está ahí. Todo eso está reflejado en la misma luz, ¿verdad? Todo eso está reflejado en esa escena de Nosferatu. La 3 es una película que la vi por encimita para hacer esta cápsula. Tengo que terminar de verla porque está muy interesante. Es Parasomnia del 2008 de William Malone. Es una película muy interesante, la verdad, donde se ve que este director es, como yo, fanático de Zdzislav Beksinski, uno de mis pintores favoritos, del cual tengo que hacer también una cápsula, ya que la historia de él y su arte es muy, muy hermoso, ¿verdad? Y tiene una historia muy trágica, pero ahí luego se las contaré. Tiene varias pinturas. En la de 1980 podemos ver como en la escena de la película está esta figura, ¿verdad? Amorfa, así, pegada sobre la pared, lúgubre. Entonces es ver la pintura de él, de Zdzislav, ¿verdad? Es la copia de la pintura. Como Beksinski, él le gustaba mucho los sueños. Él decía que los sueños son como una fotografía que él quería plasmar en sus obras. Entonces también lo podemos ver en esta de 1972, donde tienen estos parajes apocalípticos, ¿verdad? Y desérticos, como también en la de 1971. Todas estas pinturas de Zdzislav no tenían título. Eso era como la firma de él. Él no le ponía título a sus obras. Le encantaba el óleo, de hecho, o sea, y era demasiado detallista. Y después les voy a contar en otra cápsula, porque vale la pena hablar de él en toda una sola cápsula. Después, en la de 1968, esta otra obra podemos denotar en la escena como él trata de captar lo mismo que se ve, todos estos elementos artísticos los plasma a su manera el director William Malone. Muy buena la película, tengo que terminar de verla. Después les voy a hablar de otra película, que en 3 películas viene la escena
la escena es ver la pintura. Es ver la pintura que se llama La Noche de 1781 de Henry Fuseli. En la de Frankenstein de 1931, donde podemos ver a la mujer acostada en la cama, esa pose, ¿verdad?, donde tiene el brazo totalmente extendido, casi tocando el suelo, es la misma copia de la pintura de Fuseli, ¿verdad? También en la película Gothic de 1986 podemos ver la mujer donde está acostada en la cama, esa escena donde por la ventana se asoma un caballo y tiene un demonio encima. Es la firma, la misma pintura, es la firma lo que vemos en la película. Y la de Ju-on, de Grunge, del 2002, ¿verdad? La japonesa, aquí es donde se ve la mujer asomándose por la ventana, simulando la escena del caballo, y lo mismo, ¿verdad? El niño simulando el demonio, todos en ese encuadre en la cama, ¿verdad? Y por último, y rápidamente hablarles de Mama del 2013, donde Andrés Muschietti, él toma de esta pintura muy famosa de 1917 del retrato de Ana de Amedeo Modigliani, ¿verdad? Esa figura, cara alargada, ojos desequilibrados, ¿verdad?, en su enfoque. Andrés, él lo plasma en Mama, en ese espanto, ¿verdad?, que vemos y que es tan impresionante que se ve en la película. Él decía, en una pequeña historia de él, cuando él era niño, en la casa de los papás tenían un cuadro de Amedeo. Entonces él dijo que él le daba tanto power de niño ese cuadro, que cuando ya el grande era director, dijo que él quería plasmar eso en alguna de sus películas. Entonces de ahí, por eso es que se ve esa forma, ¿verdad? También en la película de It podemos ver ese mismo encuadre. Y bueno, hasta aquí esta cápsula del día de hoy. Espero les haya gustado, y la próxima les voy a contar de otras películas. Buenas noches. Hola, buenas noches Costa Rica. Esta sería la continuación del video del viernes pasado. El viernes pasado hablé acerca de la palabra Satán, y ahora voy a hablar acerca de las siguientes tres palabras, que son infierno, Lucifer y diablo. Partamos de inmediato. Partamos por Lucifer. Bien, el viernes pasado hablamos acerca de lo que son las palabras Elohim y Eloah. En el libro de Ezequiel hay un Elohim, el cual no se dice su nombre, pero se dice que es un ser sabio y hermoso. Y en el libro de Isaías se habla acerca de un Elohim que es luminoso, que resplandece. Y ahora, la palabra Lucifer significa el portador de luz o el resplandeciente. Entonces, lo que hicieron en la Vulgata, y hablamos sobre la Vulgata el viernes pasado, lo que hicieron en la Vulgata fue reemplazar las palabras que definen a dos Elohim, que son el mismo o tal vez dos distintos, el Elohim de Isaías y el de Ezequiel. Reemplazaron esas palabras por el nombre Lucifer, con mayúscula, por lo cual la palabra Lucifer no es bíblica, sino que es una invención de la Vulgata del siglo IV. Respecto a la palabra diablo, no hay mucho que decir, ya que esta palabra más aún no es bíblica. La palabra diablo viene del griego y significa el que divide, el que separa. Y esta palabra sí tiene una connotación negativa, ya que separar y dividir es lo contrario de unir, por lo cual si unir es algo bueno, algo positivo, separar, dividir es algo negativo. Pero sin embargo, la palabra diablo, del griego diabolos, no es bíblica, sino que es una palabra que agregaron a la Biblia en la Edad Media. La palabra infierno viene del latín inferno y significa el castellano abajo de. Por ejemplo, si hablamos de un edificio, las personas que viven en el tercer piso viven en el infierno de los del cuarto, y los del cuarto piso viven en el infierno de los del quinto. Por lo cual, la palabra infierno no es negativa, sino que simplemente significa de que hay algo abajo de otra cosa. Y el origen de esto es porque en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, constantemente se alude a el reino de los cielos. Por lo cual, si Yahvé, Jehová, está en el cielo,
lo negativo, lo malo, está abajo del cielo, y de ahí se ocupa la palabra infierno, la cual no es bíblica, sino que fue agregada a la Biblia. Y ahora voy a dar una opinión personal. Yo, en lo personal, considero que efectivamente existen entidades negativas y peligrosas, de las cuales hay que tener mucho cuidado. Y considero de que el fenómeno de las posesiones son reales. Pero, ojo, de que tal vez estemos hablando de cosas distintas, lo que posee a una persona en una posesión, por decirlo de algún modo, demoníaca, a lo que son la ocupación de algunos nombres que no corresponden, ya que infierno, diablo, Lucifer y Satán, como acabo de demostrar, son palabras que se inventaron en la Edad Media, que no tienen ningún sustento ni fundamento. Así que espero, para quienes no conocían el significado de estas palabras, que les sirvan estas aclaraciones cuando se las topen a diario en su día a día o cuando las encuentren en alguna película. Y eso, nos vemos tal vez el próximo viernes. Les mando un cordial abrazo y saludo desde Chile. Pura vida. Adiós. Estrenos. The Pandemic Anthology. Cineastas de todo el mundo se reúnen para realizar y presentarnos esta antología con historias relacionadas con la pandemia. 14 cortos formarán parte de esta curiosa cinta. Damos paso a videojuegos. Goosebumps Death of Night. Un icono muñeco llamado Slappy escapa de las páginas del libro Escalofríos. ¿Para qué? Para reunir a una familia de monstruos. The Living. El reino de los vivos ha sufrido una profunda corrupción y una tormenta se acerca para cambiarlo. Esa tormenta eres tú. Infected Maid. Una enfermera de un hospital pide ayuda. Cuando llegan al rescate se encontrarán con unas personas muy extrañas. Aparentemente son zombies. Sky Hill Black Mist. Un mundo cubierto por una espesa niebla donde acecha la muerte y donde tendrás que deshacerte de monstruosas criaturas. En curiosidades nos encontramos con Day of the Dead. Después de que los zombies dominaran por completo casi la Tierra, un grupo de científicos refugiados y escondidos intentarán adiestrar y comprender a los no muertos. Pero todo esto se convertirá en una carnicería. Y en nuestra reseña de la semana tenemos Body Cam. Una policía es testigo de la inexplicable muerte de su compañero y a medida que aumentan las muertes, luchará por comprender la fuerza sobrenatural que se esconde sobre ellas. Y no lo olvides, estas notas y mucho más en www.horrorhazard.com. El inglés Ben Wheatley es uno de esos directores que me confunde, de una manera intelectual en algunas ocasiones y negras en otras con la muestra cinematográfica que ha presentado. El primer filme de él que logré ver fue High Rise, una crítica brillante de nuestra sociedad mediante la presentación de una distopia futura, la cual tiene reminiscencias de La Naranja Mecánica de Burgess, pero, al igual que el filme de Kubrick, es un asunto complicado y desorientador en ocasiones. Sin embargo, esta cinta que voy a comentar había volado por debajo de mi radar para finalmente llegar a mi revisión debido a un comentario brindado por un encarecido amigo, lo que terminó de ser una de las mejores sorpresas de la semana pasada. Hablemos de su filme del 2011, Kill List. La premisa de Kill List es sencilla. Tras un accidentado trabajo en Kiev que le dejó graves secuelas psicológicas, Jay, un soldado convertido en asesino a sueldo, lleva 8 meses sin trabajar y haciendo pagar su frustración a su mujer y a su hijo.
Por fin un amigo le propone un encargo que acabará por arrastrar a Jay hacia algo totalmente inesperado. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, Kill List se vuelve un microanálisis de la psique humana, el tedio desolador y cada vez más torturante de la vida diaria y la oscuridad yacente en todos nosotros. El ritmo de la película inicia lento, pero poco a poco empieza a agarrar tempo para llegar a un final frenético que encapsula de manera perfecta ese terror de la inevitabilidad. Ese determinismo oscuro que trata de recordarnos que el libre albedrío es solo una ilusión y que tan solo somos víctimas de elementos exógenos y endógenos que nos hacen movernos como títeres en una presentación pública para niños. La violencia cada vez se torna más explícita y el misterio se va adentrando cada vez más por caminos sinuosos e inciertos. Las actuaciones son fantásticas y lo que Whitley ha hecho con tan bajo presupuesto es encomendable. Esta es una película que se queda contigo una vez que el último cuadro se ha desvanecido en los créditos, para bien o para mal. En fin, esa es mi recomendación de la semana y espero poder volverlos a ver la próxima con más recomendaciones para todos ustedes aquí en Horror Hazard. Vamos a ver, un detallito por aquí. Vamos a poner un poquito más de color para que parezca más bronceado. Y yo creo que ya estamos. Yo creo que sí podemos estar ahí. Perfecto, listo, ya quedamos con la primera prueba. Y bueno, amigos, ya lo está haciendo. Hola, ¿cómo están? Ahí disculpen, estoy probando algo nuevo porque el método Watori para conservarme bello y coqueto para ustedes pues no me está funcionando últimamente. La lluvia, estoy en pijamado y la gente está haciendo mucho teletrabajo, pues la materia prima me cuesta conseguirla en realidad. Pero bueno, para esta semana, ¿qué les voy a recomendar? Les voy a recomendar algo muy interesante, algo que es indispensable en nuestras bibliotecas. Es un autor de Dublín del siglo XIX, una persona que prácticamente no requiere presentación, pero hay un par de anécdotas muy interesantes de este escritor. Uno es que en un principio, cuando él nació, la mamá quería una niña, pero de igual manera lo vistió de niña. En esos momentos en Europa circulaba una leyenda de que las brujas, cuando secuestraban a los infantes, preferían los niños en vez de las niñas, entonces generalmente siempre terminaban vistiéndolos de niña, entonces no había problema. Luego había una segunda anécdota muy interesante, comprobada y vista, que él se enamoró en su juventud de Florence Balcombe. Esta señora después, con el tiempo, se iba a convertir en la esposa de nuestro queridísimo Bram Stoker, escritor de Drácula. Pero bueno, ¿quién es esta persona? Pues es el famosísimo Oscar Wilde. Y la recomendación de esta semana, que es indispensable nosotros como lectores de terror tenerla en nuestras bibliotecas, es el retrato de Dorian Gray. ¿Y por qué? Porque el retrato de Dorian Gray toma un tema muy interesante, que es la inmortalidad, y cómo la inmortalidad nos transforma a nosotros como seres humanos en monstruos. Claro, las versiones fílmicas son un poco más explícitas y en algunos casos hasta sangrientas, pero para los que no conocen mucho de este personaje, pues Dorian Gray era una especie de joven muy bello, hermosísimo en Europa, que era prácticamente el modelo de un gran artista, bueno, un artista ficticio, que se ve influenciado después más adelante por Lord Henry. Lord Henry era una especie de doppelganger de nuestro queridísimo Oscar Wilde. Entonces Lord Henry le hace ver a Dorian Gray que la belleza no es para siempre. Dorian Gray cae en desesperación y hace un pacto con la pintura que le había hecho a este artista, y le dice a la pintura que envejecerá en vez de él. Pero bueno, yo estos momentos, como pueden ver, yo estoy tratando de hacer lo mismo. Ya estamos en el siglo XXI, hay tecnología, es fácil hacerlo, no necesito ningún artista, y por supuesto voy a hacer el experimento. Entonces voy a pronunciar la misma promesa que hizo Dorian Gray al cuadro. Me haré viejo, horrible, espantoso, pero este montaje siempre será joven. Si fuese al revés, yo me conservaré siempre joven, y el montaje envejecerá. Daría cualquier cosa,
Uy, se fue la luz. Bueno, no importa, sigo, no me afecta. Daría mi alma mortal, por ser siempre joven a este montaje. Espero que nada pase aquí. Vamos a ver qué nos quedó. Espero que llegue pronto la luz. Madre. Bueno, muchachos, ahora sí la hice. Se cuidan. Cualquier cosa no voy a volver a hacer el video. Hasta luego. Aquello que todo el mundo sabe y de lo que nadie habla. Aquello que esconde la niebla. Aquello que yace. El secreto que atesora esta tierra. Este lugar. Te llama. Te envuelve. Te atrapa. La Villa del 6. Hola a todos, soy Gerard Bertomeu y soy el autor de La Villa del 6. Nos vemos muy pronto con todos los amigos de A mí también me gusta el cine de terror y con los de la cabina del horror de Horror Hazard. Saludos y hasta muy pronto. Lastimosamente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos el próximo viernes igual a las 8 de la noche. Y recuerden, el terror nunca estuvo tan cerca. Chao.